Taklamakan yace en el corazón de la cuenca del Tarim, rodeada por las montañas del Tian Shan y del Kunlun, y desde la antigüedad fue uno de los tramos más peligrosos de las rutas de caravanas entre China, Asia Central e India. Las principales rutas procuraban bordear el desierto, pasando de oasis en oasis, pero a veces los comerciantes se atrevían a cruzar las arenas por caminos más directos y cortos, sobre todo cuando el aire invernal se volvía seco y transparente, y las dunas quedaban inmóviles bajo una costra de hielo. En los diarios de viaje de finales del siglo XIX y comienzos del XX, se puede leer cómo los guías locales advertían: lo principal es no subestimar el frío nocturno, porque es más traicionero que el calor del día. Eran precisamente las noches las que decidían si una caravana sobreviviría, y la forma en que las personas dormían dejaba de ser cuestión de comodidad y se convertía en cuestión de vida o muerte. El tamaño de las caravanas encendía la imaginación. A veces, eran apenas 3 o 4 camellos con un solo comerciante y un par de ayudantes, y otras, la fila de animales se alargaba hasta alcanzar varios cientos de cabezas, llegando en casos excepcionales a 1000 camellos y asnos de carga. En las grandes rutas al norte y al sur de Taklamakan, las fuentes describen caravanas de tamaño medio, de varios cientos de animales, con decenas de arrieros, guardias y cocineros, avanzando como un río lento a través de las arenas. El cruce de los tramos más difíciles podía llevar semanas de movimiento casi continuo. De día, preparación; de noche, marcha; un descanso breve y otra vez el camino, casi como la respiración del propio desierto. Y cada uno de esos días terminaba con el mismo ritual: la búsqueda de un lugar donde la caravana pudiera soportar otra noche helada. Cuando el sol se hundía tras la línea de las dunas y el frío empezaba a colarse tan deprisa que el aire parecía de vidrio, los guías principales buscaban una pequeña meseta elevada, protegida del viento por una cadena de médanos o por escasos arbustos de tamarisco. No se podía montar el campamento invernal en hondonadas bajas, donde el aire frío se acumulaba como en una charca invisible y donde era muy fácil que las dunas enterraran a camellos y personas durante el viento nocturno. A veces, el lugar de la parada se elegía junto a un cauce seco o un viejo pozo que aún recordaban los caravaneros más ancianos, pero en invierno, el agua en esos sitios a menudo se congelaba hasta el fondo. Por eso cobraba aún más importancia cualquier cosa que diera, aunque fuera una ilusión de protección, incluso si alrededor solo se extendía un desierto infinito, blanqueado por la escarcha. En cuanto se elegía el lugar, comenzaba un ritual afinado por siglos de práctica. Acercaban a los camellos unos a otros, los descargaban con cuidado, desatando fardos de seda, té, lana, porcelana y especias, y colocaban la carga en filas bajas para que sirviera de pantalla contra el viento. Los arrieros iban conduciendo a los animales uno tras otro hasta una línea imaginaria, y con un tirón experto de la cuerda que pasaba por debajo del cuello, hacían que los camellos se arrodillaran y luego se tumbaran, dándoles la vuelta de costado hacia el viento. Así, poco a poco, alrededor del futuro campamento, crecía un muro vivo, un círculo u óvalo de cuerpos grandes y cálidos, tras los cuales se refugiaban las personas. Los que lo veían por primera vez decían luego que, en la noche, la caravana parecía transformarse en una pequeña fortaleza, hecha no de piedra, sino de aliento y de lana. Dentro de ese círculo vivo, directamente sobre la arena, empezaban los preparativos para dormir, que se parecían poco a un descanso habitual y mucho más a un vivac militar. Primero,
varias personas nivelaban rápido el suelo, apisonando la capa superficial de nieve suelta y arena, para no hundirse ni sentir bajo la espalda huecos helados. Después, extendían en el suelo gruesas alfombras de fieltro y esteras. Se tejían en los oasis de la región de Kashgaria y se cuidaban casi tanto como los fardos de mercancías, porque eran ellas las que separaban el calor humano del frío eterno de la arena. Encima del fieltro, cada uno sacaba su propio abrigo de piel de oveja o pelliza de pelo de cabra y pesadas mantas de pelo de camello, convirtiendo esa fina capa bajo el cuerpo en la única frontera entre la carne y la helada nocturna. Los comerciantes casi siempre dormían con la misma ropa que llevaban durante el día: largas batas de lana gruesa, pantalones acolchados y botas calientes que a menudo ni siquiera se quitaban del todo, apenas aflojaban las correas o desataban los cordones de arriba. Quitarse las botas por completo significaba arriesgarse, a la mañana siguiente, a quedarse rígido intentando calzar un cuero helado sobre unos pies entumecidos, mientras el viento cortaba la cara como un cuchillo. La cabeza y el rostro se protegían con especial cuidado. Sobre el gorro se enrollaba un turbante o una bufanda de lana, dejando solo una rendija para los ojos, para no congelarse las mejillas ni inhalar de golpe un aire demasiado frío. Al amanecer, los bigotes y las cejas muchas veces amanecían cubiertos de una fina capa de escarcha, y quienes se despertaban antes bromeaban diciendo que la noche les había añadido canas sin que se dieran cuenta. Pero esa risa siempre tenía un matiz nervioso. En el corazón de Taklamakan casi no había combustible, y cada fuego se convertía en un acontecimiento, no en un detalle rutinario de la parada. Durante el día, los arrieros recogían raíces de saxaul y arbustos de tamarisco, desenterrándolos de la arena, y también estiércol seco de camello, la única reserva de combustible realmente fiable que acompañaba a la caravana todo el camino. Al caer la tarde, con ese escaso acopio levantaban hogueras bajas, procurando que la llama no fuera demasiado grande. Si ardía mucho, el calor se perdía en el cielo y las preciadas raíces se consumían demasiado rápido. De noche, se alzaban sobre el campamento columnas delgadas, casi transparentes, de humo, y el olor del saxaul y del estiércol se impregnaba tanto en la ropa que aún podía sentirse muchos días después. Junto a las hogueras había personas de guardia toda la noche, no solo cocineros, sino también los arrieros más resistentes, que sabían cómo mantener vivo el fuego sin malgastar ni una brizna de combustible. Iban echando poco a poco raíces finamente troceadas y tortas de estiércol seco, vigilando que las chispas no saltaran hacia los fardos de mercancía o la lana de los camellos, que podían prenderse como yesca. El calor del fuego rara vez alcanzaba a los que dormían en el centro del círculo, pero el mero hecho de saber que el fuego estaba encendido y que había alguien despierto al lado daba a la noche una sensación especial de seguridad, casi hogareña. Al mismo tiempo, cualquiera que se quedaba al calor de la hoguera hasta el amanecer sabía que su tarea no era solo dar calor a los demás, sino también detectar a tiempo todo lo que pudiera romper ese frágil mundo de sueño. El sistema de seguridad en los campamentos nocturnos se fue formando a lo largo de siglos y reflejaba los temores y la experiencia de quienes ya habían perdido caravanas en tormentas de arena o a manos de bandidos. Además de quienes vigilaban el fuego, se colocaban centinelas a lo largo del perímetro del campamento, que se movían entre los camellos tumbados, afinando el oído al viento y a cualquier ruido extraño. No solo miraban a lo lejos, hacia la oscuridad de las dunas, sino también hacia arriba, observando el cielo. Nubes que se espesaban con rapidez o un cambio brusco en la dirección del viento podían significar la llegada de una tormenta de nieve o de arena,
A veces eran precisamente ellos los primeros en notar el temblor del suelo por las pisadas de caballos y camellos en la oscuridad lejana, señal de que en las cercanías avanzaba otra caravana o un destacamento, y no siempre estaba claro si venían con buenas intenciones. Las armas nunca se dejaban lejos durante las noches. Los guardias de la caravana y los propios comerciantes se acostaban con sables, fusiles o largos cuchillos a su lado, envueltos en tela para que el metal no helara la mano en un despertar repentino. Las alforjas y los fardos a menudo se colocaban de forma que crearan una barrera adicional ante la entrada al círculo de camellos, convirtiendo el campamento en un pequeño laberinto para cualquier intruso. Ante la menor sospecha de peligro, los centinelas no despertaban a todo el mundo, sino solo a los designados para la alarma rápida. Eran ellos quienes debían levantarse en cuestión de minutos, ensillar varios camellos y salir al encuentro de una posible amenaza a una distancia segura. Pero a veces el enemigo más peligroso ni siquiera era otra persona, sino el propio desierto, cuando en mitad de la noche se levantaba un viento capaz de desplazar enteras dunas en unas pocas horas. Antes de dormir, existía una costumbre compartida en muchos tramos de la gran ruta de la seda, una cena caliente y contundente que ayudaba al cuerpo a conservar el calor durante las largas horas invernales. Con la harina que se llevaba en sacos sobre los camellos, se horneaban rápidamente tortas sobre las paredes calientes de los calderos o sobre piedras planas, a veces espolvoreándolas con semillas de sésamo o de amapola, si lo permitían las provisiones. A las tortas se añadía carne seca, casi siempre de cordero y a veces de caballo, cortada en tiras finas y curada de tal manera que pudiera aguantar semanas de viaje sin estropearse. Incluso, una pequeña cantidad de grasa en esa comida significaba mucho. Se procesaba lentamente en el organismo y proporcionaba un flujo de calor largo, prolongado, como la propia noche. La parte principal del ritual vespertino era el té caliente, que en distintos oasis se preparaba de formas muy diferentes. En algunos lugares se le añadía sal, en otros nata y en otros un poco de manteca o leche, hasta convertir la bebida en una especie de sopa reconfortante. El té se hervía en calderos ennegrecidos por el humo, sobre los que se elevaba el vapor, mezclándose con el olor del saxaul, de modo que el aroma de las hojas recién infusionadas se asociaba siempre, para los caravaneros, con el olor del fuego y del camino. Las personas bebían a pequeños sorbos, calentándose las manos con los cuencos ardientes, y luego se envolvían con cuidado en sus abrigos, dejando que el calor se extendiera por el cuerpo antes de acostarse entre los camellos. Muchos viajeros recordaban que precisamente esos pocos minutos con un cuenco de té entre las manos se convertían en la parte más tranquila y casi feliz de un día duro de marcha. Los oasis invernales, raras islas de verde en los bordes de Taclamacán, eran el objetivo soñado para cualquier caravana que hubiera pasado semanas durmiendo en la arena. En lugares como Jotán, Keria, Kashgar y otras ciudades en las orillas del desierto, las caravanas podían detenerse varios días para dejar descansar a los animales, reponer provisiones y volver a contar los fardos. Allí solía haber caravanserrallos, patios cerrados con altas paredes de adobe, dentro de los cuales se encontraban salas techadas para la gente, establos para los camellos y almacenes para la carga valiosa. Sin embargo, esa tranquilidad tenía un precio. Casi en todas partes había que pagar impuestos, tasas y a veces sobornos oficiosos a la guardia local o a los funcionarios. La noche en un caravanserrallo era distinta, pero incluso allí las costumbres del desierto no desaparecían. Los mercaderes dormían vestidos, sin quitarse cinturones ni turbantes,
abrigados con las mismas mantas de pelo de camello y con las armas al alcance de la mano. En lugar de arena, bajo ellos había tarimas de adobe o plataformas de madera cubiertas de fieltro. Pero muchos seguían extendiendo sus propias esterillas para conservar esa familiar sensación de pequeño refugio personal en medio de tanta gente. En las salas comunes se podían escuchar varios idiomas a la vez, diferentes variantes de lenguas túrquicas, farsi, chino, y eso hacía que el sueño fuera menos profundo que en el desierto, donde el ruido del viento y las campanillas de los camellos se unían en un único murmullo adormecedor. A veces, los viejos caravaneros decían que era mejor dormir entre las dunas, con los ladridos de los perros y el crujido de la nieve, que en una habitación caliente donde las paredes están demasiado cerca y hay demasiadas voces humanas. Así fue formándose una auténtica ciencia del sueño en Taclamacán, una combinación de organización estricta, afinada hasta el mínimo detalle, y una costumbre casi instintiva del cuerpo de adaptarse al frío, al viento y a la amenaza constante. En los diarios de viaje se encuentran descripciones de cómo, en unas pocas noches, los recién llegados aprendían a dormirse vestidos, sin despertarse por sus propios temblores, y a abrir los ojos ante el más leve cambio en el viento o en el paso de un camello cercano. Estas prácticas nocturnas se transmitían, igual que las rutas, de generación en generación. Dónde colocar el círculo de camellos, cómo distribuir los fardos, cuánto té conviene beber antes de dormir para no congelarse, pero tampoco despertarse demasiadas veces. Y luego, en los siguientes capítulos de esta historia, podremos escuchar con más atención los sonidos de esa misma noche. El tintineo de los cascabeles, el roce de la arena y las voces suaves de las personas que se duermen en medio del desierto de la muerte. Es asombroso lo rápido que el organismo se adaptaba al ritmo de la caravana. Muchos novatos se quejaban los primeros días de no poder dormir sobre la arena desnuda, vestidos y calzados, bajo el aullido del viento, y una semana después caían dormidos casi al instante, apenas pegaban la espalda al costado caliente de un camello. El sueño no era continuo, sino a capas, varias caídas breves en la oscuridad, entre las cuales uno aguzaba el oído involuntariamente al viento, al movimiento de los animales, a las voces lejanas de los centinelas. Los viejos caravaneros decían que la verdadera experiencia empieza cuando aprendes a dormir como si estuvieras siempre medio alerta. Y, aún así, por la mañana no te sientes completamente destrozado. Muchos conservaban luego en casa esa manera especial de dormir, la del camino, y se sobresaltaban por las noches al imaginar la campanilla de un camello tras la ventana. La mañana en Taclamacán llegaba de golpe. Un instante antes, el cielo sobre el campamento parecía insondablemente oscuro, y apenas unos minutos después aparecía por el este una franja de luz fría y azulada, y las estrellas palidecían como brasas en una hoguera moribunda. Los primeros en despertar eran los que habían estado de guardia por la noche. Recorrían el círculo de camellos, despertaban a los dormidos, comprobaban si la helada había agarrotado los aparejos o si las cuerdas y correas se habían congelado. El aliento de hombres y animales había convertido durante la noche el espacio interior del campamento en un auténtico jardín de hielo. Sobre el fieltro, los fardos y los turbantes había una fina costra de escarcha, y junto a las hogueras yacían tizones blanqueados por el frío. Para espantar el entumecimiento, muchos no comían de inmediato, sino que hacían varios movimientos rápidos. Se frotaban las manos y la cara, como intentando borrar el recuerdo mismo de la inmovilidad nocturna. Recoger el campamento era casi tanto un arte como montarlo. Había que hacerlo antes de que el sol subiera lo suficiente y empezara a ablandar la arena congelada.
convirtiéndola de nuevo en un terreno traicionero y movedizo. Levantaban a los camellos uno a uno, usando las mismas órdenes cortas y tirones de rienda, y luego, casi sin hablar, empezaban a colocar la carga sobre sus lomos en un orden estricto, ensayado hasta el automatismo. Cada error, una correa mal apretada, un fardo desplazado, podía significar que a mitad del día la carga se ladeara, el animal se cansara más rápido y toda la caravana avanzara más despacio. Por eso incluso los ojos más soñolientos se despejaban poco a poco cuando llegaba el momento de apretar las cinchas y revisar los nudos, pues la noche siguiente dependía de lo lejos que lograran llegar ese día. En invierno, muchos preferían ponerse en marcha todavía en la penumbra, aprovechando el breve tiempo del frío matutino, cuando la nieve y la arena bajo los pies están compactas y no se deshacen bajo las pezuñas. A esa hora, el sueño tiraba hacia el suelo con especial fuerza. El cuerpo parecía intentar aferrarse al calor del abrigo y la manta, y los ojos no querían abrirse del todo mientras la cabeza aún recordaba el estrecho espacio entre los costados de los camellos. Pero la vida de caravana no dejaba lugar a la lentitud. Tras varias noches invernales, hombres y animales parecían empezar a sentir un mismo ritmo. Despertar, caminar, comer, volver a caminar, preparar la parada, dormir. En este ciclo, el sueño dejaba de ser un descanso en el sentido habitual y se convertía en un recurso estrictamente dosificado que había que cuidar tanto como el agua y las provisiones de forraje. En invierno se elegía el desierto no por romanticismo, sino por necesidad. Los mercaderes antiguos y medievales sabían perfectamente que el Taklamakan estival es capaz de matar, no lentamente, sino casi al instante. De día, costaba respirar a través del aire abrasador. La arena quemaba las pezuñas y las plantas de los pies. Y las noches, aunque traían un frescor relativo, seguían siendo sofocantes y pesadas, sin dejar que el cuerpo se recuperara de verdad. En invierno, en cambio, el aire se volvía fino y transparente. El calor diurno no agotaba las últimas fuerzas, pero había que pagarlo con noches largas, donde el sueño podía romperse por cualquier ráfaga de viento o una caída repentina de temperatura. Así, la elección del momento del viaje se convertía en un compromiso entre dos tipos de cansancio, por el calor y por el frío, y los caravaneros aprendían, por así decirlo, a dormir entre esos dos polos. Es interesante que en las distintas regiones de la Ruta de la Seda se desarrollaran sus propias escuelas de sueño en el camino, y la experiencia de Taklamakan era solo una de ellas, aunque de las más severas. En las zonas de alta montaña del Pamir y del Tian Shan, los viajeros solían dormir en casetas bajas de piedra o cuevas hechas de mampostería seca, donde por la noche colgaban cortinas de fieltro para retener el preciado calor. Allí también usaban esteras gruesas y pieles, pero el enemigo principal no era el viento ni la arena, sino el aire enrarecido, que hacía que muchos se despertaran en mitad de la noche con el corazón desbocado y la sensación de que les faltaba el aliento. Comparado con eso, el frío nocturno de Taklamakan les parecía a algunos mercaderes incluso más familiar, aunque peligroso a su manera. Las notas del explorador sueco Sven Hedin, del viajero ruso Piotr Kozlov y de los participantes en las expediciones de Pevtsov y Roerich muestran cuánto impresionaban a los europeos las pernoctas en estos lugares. Acostumbrados a tiendas de campaña y construcciones de madera, describían con detalle cómo los caravaneros locales preferían tumbarse directamente sobre la arena, creyendo que así el cuerpo se calentaba más rápido con su propio aliento y el calor de los camellos. Para personas educadas en la tradición de habitaciones cerradas y camas blandas, aquello parecía casi impensable.
Pero tras semanas de camino, muchos empezaban a buscar por sí mismos esa sensación de contacto directo con la tierra. Así, a través de la práctica del sueño, los viajeros europeos acababan compartiendo, sin quererlo, la experiencia milenaria de los nómadas y comerciantes de Asia Central. Un tema aparte son las pernoctas compartidas en los caravanserrallos, cuando en una gran sala se juntaban personas de los rincones más diversos de Eurasia. Imaginen una estancia en penumbra con gruesos muros de adobe, donde a lo largo de las paredes y en medio de la sala hay filas de durmientes sobre tarimas o directamente en el suelo, cada uno en su esterilla, envuelto en su abrigo y su manta. Los sonidos aquí eran distintos a los del desierto. En lugar de viento y campanillas, había toses, susurros, resoplidos, oraciones en voz baja en diferentes lenguas, el chirrido de puertas por las que de vez en cuando entraba el guarda. Y aún así, la mayoría de los mercaderes prefería dormir como estaba acostumbrada en las arenas, vestidos, con el turbante en la cabeza, con las armas y las cosas de valor literalmente bajo el costado. En esas pernoctas se manifestaba de forma especialmente tangible la frontera social del sueño. Los mercaderes ricos trataban de ocupar los rincones, lugares más protegidos, rodeándose de fardos con mercancías caras. Los arrieros pobres se contentaban con el espacio más cerca de las puertas, donde las corrientes de aire y el ruido no dejaban dormir profundamente. Pero por la mañana todos se despertaban igual de soñolientos y arrugados, con las marcas de los pliegues de la ropa y del fieltro vasto en la cara, sin importar el grosor de su bolsa. El sueño, igual que el camino, borraba muchas diferencias, dejando solo la división entre los que velan de guardia y los que a esa hora confían su vida a ojos ajenos. Al recordar aquellas noches, muchos viajeros subrayaban que era precisamente en los caravanserrallos donde se sentía con más agudeza lo estrechamente entrelazados que están el miedo, el cansancio y la esperanza de un amanecer seguro. Los animales en este dormitorio común del desierto jugaban un papel no menos importante que las personas. Camellos y asnos no eran solo fuerza de tiro, sino también una barrera viva contra el frío y los ataques. Por la noche, el camello tumbado en el círculo del campamento a menudo dejaba de parecer un severo animal de trabajo y se transformaba en una especie de muro protector que resoplaba suavemente y a veces gruñía en sueños. Los arrieros sabían adivinar por los sonidos cómo se sentía la caravana. Un mugido inquieto o el movimiento nervioso de los animales podía indicar que alguien andaba cerca o que estaba cambiando el tiempo. No es casualidad que muchos caravaneros confesaran que se duerme más tranquilo al costado de un camello que solo bajo el techo de una casa, donde las paredes callan y no avisan de la desgracia que se acerca. El cielo nocturno sobre Taclamacán se convertía en otra parte importante del dormitorio de la caravana. Con tiempo despejado, las estrellas brillaban tanto que incluso sin luna se podían distinguir los contornos de las dunas y las siluetas de los camellos. Los guías locales se orientaban por las constelaciones, determinando la dirección del camino para el día siguiente y calculando el tiempo hasta el amanecer por la posición de estrellas conocidas. Para muchos mercaderes, ese cielo se convertía en un techo invisible, igual sobre las casas de la ciudad, sobre los campos y sobre el desierto, pero en Taclamacán parecía especialmente cercano, como si atrajera hacia sí los pesados párpados de los durmientes. Dormirse bajo tal cúpula era a la vez fácil e inquietante. Fácil, porque la oscuridad no parecía total. Inquietante, porque en algún lugar ahí mismo, en la oscuridad, podían ocultarse también las amenazas del camino. Las noches más duras
eran aquellas en las que se levantaba tormenta. Entonces, el orden habitual del sueño se desmoronaba y todas las fuerzas se volcaban en sobrevivir. El viento se enroscaba en el campamento, atascando de arena cada rendija, azotaba la cara de tal modo que era imposible abrir los ojos, y la gente, en lugar de dormir, pasaba horas sujetando mantas tensas y cortinas de fieltro. Giraban a los camellos para ponerlos más cerrados contra el viento. Colocaban los fardos de forma que hicieran de parapeto y escondían a las personas en los pozos que se formaban entre la carga y los animales, donde se podía al menos sentarse y dormitar unos minutos. Después de una noche así, quien lograba dormir aunque fuera un poco, se sentía casi feliz, sin importar cuánta arena le rechinara en los dientes y en los pliegues de la ropa. Poco a poco, día tras día, esas noches iban formando una memoria corporal especial. Incluso años después, muchos antiguos caravaneros se despertaban en pleno invierno porque les parecía oír el leve tintineo de una campanilla o el crepitar del saxaul en la hoguera. El sueño experimentado en el desierto dejaba de ser una simple necesidad fisiológica y se convertía en una experiencia de supervivencia que se inscribía en la biografía tan profundamente como los grandes tratos comerciales o las largas travesías. Cuando los ancianos contaban a los jóvenes sobre el camino a través de Taklamakan, describían no solo las ciudades y los oasis, sino también las pernoctas, cómo tumbarse correctamente, cómo abrigarse la cabeza, cuánto té beber para entrar en calor y no congelarse hasta la mañana. Así se formaba esa misma historia del sueño en el camino, parte de un gran relato de siglos sobre cómo las personas aprendían a vivir y descansar en los rincones más inhóspitos de la tierra. Una de las primeras reglas tácitas decía: no se puede dormir más cerca del borde del círculo que las personas responsables de la guardia y del fuego. Así, la propia pernocta mostraba quién era el más experto de la caravana y quién cargaba con la mayor responsabilidad. Los arrieros jóvenes y los trabajadores contratados se acomodaban más cerca del centro, en la parte más protegida de la fortaleza viva, donde el riesgo de un golpe de viento inesperado o un ataque era menor. Con la edad y la experiencia, la persona, al contrario, se desplazaba hacia el exterior, más cerca del fuego y de la línea de camellos, donde había que dormir alerta y levantarse al primer grito del centinela. Así, la geografía nocturna del campamento se convertía en una especie de mapa de autoridad y confianza, comprensible sin palabras. Existían también prohibiciones estrictas y no escritas relacionadas con el sueño. No gritar en sueños, no levantarse de golpe si se tenía una pesadilla, no echar mano al arma de inmediato ante cualquier ruido. En la estrechez del campamento, un solo grito asustado podía poner en pie a decenas de personas y espantar a los animales, lo que significaba el caos, fardos tirados, cuerdas rotas y el riesgo de perder parte de la carga. Por eso los caravaneros veteranos explicaban a los novatos que incluso dormidos debían acordarse de quienes yacían a su lado y aprender a despertar primero por dentro, como a media palabra, antes de abrir los ojos y moverse. Poco a poco, el sueño se convertía en el arte de controlar no solo el cuerpo, sino el propio miedo. En vísperas del tramo más peligroso del camino, cuando a la caravana le esperaban varias noches seguidas lejos de los oasis, muchos cambiaban su régimen de sueño con antelación. Las personas designadas para las guardias nocturnas empezaban ya en el oasis a dormir a tirones, en tramos cortos durante el día y al caer la tarde, acostumbrando al organismo a los turnos de vigilancia venideros. Los mercaderes, por el contrario, trataban de dormir todo lo posible en las estancias cubiertas de los caravanserrallos, sabiendo que en las arenas tendrían que compartir la noche con la preocupación por la mercancía y el control constante de su gente. Así,
El paso de la habitación al desierto no era brusco, sino gradual, como entrar en el agua fría no de un salto, sino con 10 pasos pequeños. Es interesante que los distintos pueblos que marchaban bajo el mismo cielo invernal de Taclamacán traían a este dormitorio común del desierto sus propias costumbres y creencias. Los arrieros de habla túrquica podían pronunciar una oración en voz baja antes de dormir, pidiendo protección contra las tormentas y los bandidos. Los comerciantes de tierras iraníes recordaban versos sobre el camino y el destino, entrelazándolos con ideas sobre la fugacidad del mundo. Los procedentes de regiones chinas a veces colgaban en la cabecera saquitos con jeroglíficos que servían de amuletos. Todo esto se fundía bajo el susurro del viento en un coro silencioso, donde había sitio para cada tono. Aunque las lenguas fueran distintas, la postura misma de la persona durmiente, con su abrigo y su turbante, se volvía algo común a todos. El sueño en el camino cambiaba también la relación con el propio cuerpo. En las ciudades, los mercaderes podían permitirse camas blandas, habitaciones separadas, multitud de mantas y almohadas, mientras que aquí cada cobertor de más se convertía en carga extra que había que acarrear por las dunas. Por eso, con el tiempo, la gente empezaba a percibir su propio cuerpo como el principal colchón y manta, aprendiendo a conservar el calor, a economizar movimientos, a encontrar esa postura en la que los músculos se relajan incluso sobre fieltro duro y arena irregular. Las notas de viaje a menudo señalan que los nómadas más experimentados podían dormirse literalmente sentados, apoyados en un fardo o en un camello, y despertar despejados media hora después, como si hubieran pasado la noche en una cama. Esta habilidad a muchos habitantes de ciudad les parecía casi brujería. En invierno, en las paradas de los bordes del desierto, no era raro encontrar no solo caravanas comerciales, sino también peregrinos, monjes errantes, embajadores de distintos estados, y cada círculo de fuego tenía sus reglas de sueño. Los peregrinos podían acostarse más pegados unos a otros, dejando en el centro sitio para un pequeño altar o un signo sagrado, al que se dirigían antes de cerrar los ojos. Los embajadores procuraban mantener a su gente separada para subrayar su estatus y proteger los documentos diplomáticos y los regalos, pero el frío nocturno a menudo borraba esas convenciones. Con la helada más cruel, personas de distintos rangos se arrimaban involuntariamente unos a otros y a la hoguera común. Así, la propia naturaleza recordaba que, ante la cara del desierto invernal, todos los estatus son relativos. Un papel especial se reservaba a quienes sabían predecir el tiempo por señales apenas perceptibles. Un cambio en el olor del aire, el comportamiento de los camellos, la forma de las nubes al atardecer. Si una persona así decía por la noche que haría especial frío o viento, el orden del sueño cambiaba. Se reforzaba la guardia, se ponía más fieltro bajo los durmientes, se cerraba más el círculo de animales. A veces se sacrificaba parte de la comodidad por esto. Por ejemplo, apilaban los fardos más alto de lo habitual, creando con ellos un muro adicional, aunque eso significara que por la noche sería más difícil salir fuera. El sueño se volvía aún más apretado, pero las posibilidades de ver amanecer aumentaban. En la mentalidad de muchos pueblos nómadas y seminómadas de Asia Central, los sueños que se tenían en el camino poseían una fuerza especial. Se les atribuía valor de presagios, relacionados no tanto con el destino personal, sino con la suerte de toda la caravana. Si alguien soñaba con una tormenta, un ataque o la muerte de un camello, por la mañana se lo contaba a los mayores, y estos decidían cómo tomarse la visión.
como un simple juego de la imaginación o como una señal que exigía precaución. A veces, tras sueños especialmente inquietantes, podían quedarse un día más en el oasis, revisar otra vez el equipo, cambiar los animales enfermos por otros más fuertes. Así, el sueño resultaba ser no solo descanso, sino también otra fuente de información sobre el camino, aunque no siempre fiable. En las raras noches de invierno, en que la caravana paraba junto a las ruinas de antiguas ciudadelas en los límites de Taclamacán, el propio lugar de la acampada añadía una dimensión especial a la sensación del sueño. La gente se acomodaba entre muros desgastados por el viento, entre fragmentos de casas y torres de adobe, bajo los cuales en otro tiempo vivieron y durmieron otras generaciones de comerciantes, artesanos y funcionarios. En esos lugares, las hogueras se reflejaban en las irregularidades de las paredes y parecía que alguien más, invisible, se calentaba junto a los vivos bajo esa luz parpadeante. No es de extrañar que muchas notas de viajeros estén llenas de reflexiones sobre cómo dormían aquellos que, hace muchos siglos, recorrieron este mismo camino y escucharon igual el viento nocturno. Para una persona no preparada, la noche invernal en Taclamacán puede parecer una prueba continua, pero para los participantes habituales de las caravanas había en ella también algo reconfortante. El desierto marcaba un ritmo muy simple y comprensible. Mientras haya fuego, mientras los camellos estén tumbados en círculo, mientras se oiga cerca la respiración de los compañeros y el tintineo de las campanillas, uno puede permitirse cerrar los ojos. Esa sensación de vulnerabilidad común, compartida entre todos, engendraba un sentimiento de confianza poco frecuente, que a veces faltaba en las ciudades pacíficas y ricas, donde los muros eran más gruesos, pero se conocía peor a los vecinos. En esta paradoja residía la especial suavidad del sueño en las condiciones más duras. Por la mañana, cuando la caravana se levantaba para ponerse en marcha, el recuerdo de la noche vivía aún varias horas en cada movimiento. La mano se subía automáticamente el turbante a la cara, como esperando todavía el viento helado. El pie pisaba con más cuidado la arena, recordando el entumecimiento nocturno. La mirada recorría involuntariamente la línea del horizonte, allí donde por la noche brillaba la hoguera. Así, el cuerpo seguía llevando en sí las huellas del sueño, igual que el camino lleva las huellas de las pezuñas, mucho después de que la caravana se haya ido. Y cuando, pasadas muchas semanas, la gente por fin se encontraba en casas calientes, bajo techo y en camas blandas, no todos podían renunciar de golpe a la costumbre de dormir vestidos y con el arma cerca. El desierto, que una vez se convirtió en dormitorio, permanecía mucho tiempo en la persona como un paisaje nocturno interior. Poco a poco, de siglo en siglo, estas lecciones invisibles de la pernocta se fueron sumando en una tradición común que sobrevivió al cambio de dinastías en China, a la llegada de nuevas religiones y a la modificación de las fronteras políticas a lo largo de la ruta de la seda. Cambiaban las mercancías, las rutas, incluso las propias ciudades oasis podían perecer y renacer, pero el círculo de camellos, la esterilla de fieltro en la arena, el turbante enrollado para la noche y el cuenco de té caliente antes de dormir seguían siendo símbolos reconocibles del camino. Para quienes hoy miran los mapas antiguos y leen los diarios de viajeros, son precisamente estos detalles los que hacen que el pasado esté vivo y sea casi tangible. Y en la siguiente parte de la historia podremos salir más allá de Taclamacán y ver cómo dormían en otros puntos extremos de la ruta de la seda, en las montañas, en los puertos de montaña e incluso en las bodegas de los barcos, continuando este gran viaje del sueño.
Un mundo aparte en las paradas nocturnas lo constituían los perros, que casi siempre acompañaban a las grandes caravanas, sobre todo a las que llevaban provisiones o ganado vivo. Estos animales, a menudo parecidos a los pastores de Asia Central, no dormían junto a las personas, sino que se movían constantemente por el perímetro del campamento, aguzando el oído y el olfato ante el más mínimo cambio en el aire. Su ladrido sordo, resonando en medio de la noche, era la señal de alarma más fiable, capaz de poner en pie incluso a los que dormían más profundamente. Los perros sentían la aproximación de extraños mucho antes de que pudieran notarlos las personas, y no pocas veces era precisamente su presencia la que obligaba a pequeños grupos de bandidos a rodear la caravana de lejos, sin arriesgarse a entablar un enfrentamiento abierto. Es interesante que los propios camellos también tenían su lenguaje nocturno, comprensible para los arrieros expertos. Su sueño era poco profundo, y a menudo reaccionaban a sonidos y olores que el hombre no percibía. Si en mitad de la noche uno de los camellos empezaba de pronto a cambiar inquieto de pata, a resoplar o a intentar levantarse, eso podía significar muchas cosas, desde la cercanía de un depredador hasta el presentimiento de un cambio brusco de tiempo. El jefe de arrieros, en tal caso, se acercaba al animal, lo tranquilizaba, comprobaba si se habían aflojado las trabas y, al mismo tiempo, trataba de entender la causa de la inquietud. Así, los animales se convertían no solo en medio de transporte, sino en una especie de barómetros y alarma del campamento nocturno. Pero no todas las noches en el desierto transcurrían bajo el cielo abierto. En los bordes sur y norte de Taklamakan, a lo largo de los ramales principales de la ruta de la seda, se ubicaban los oasis, donde los viajeros podían encontrar refugio en los caravanserrallos. Estas posadas eran auténticas fortalezas en miniatura. Altos muros ciegos de arcilla o ladrillos sin coser, un único portón macizo que se cerraba por la noche con pesados cerrojos, y un amplio patio interior rodeado de galerías con habitaciones para las personas y establos para los animales. Entrar después de la puesta de sol era casi imposible, por lo que las caravanas procuraban llegar a los oasis con luz de día. El sueño en un caravanserrallo era completamente distinto al del desierto. Aquí no había viento helado ni necesidad de dormir en un círculo de camellos, pero aparecían otros sonidos y olores. En lugar de silencio, el vocerío de decenas de personas hablando en diferentes lenguas, el chirrido de carros, los gritos de los arrieros, el balido de ovejas y el relincho de caballos. El aire estaba lleno de olores a comida cocinándose, humo de los fogones, estiércol y sudor. Un aroma de vida denso e intenso que, tras la limpieza estéril del desierto, parecía a la vez sofocante y tranquilizador. Aquí no había que temer un ataque nocturno, pero había que vigilar constantemente las pertenencias, ya que en la estrechez y el ajetreo, los pequeños robos eran cosa corriente. Las habitaciones en los caravanserrallos o hujras rara vez eran algo más que pequeños nichos en la pared con suelo de adobe, a veces con un camastro elevado. Por lo general no tenían ventanas, y la luz y el aire entraban por el hueco de la puerta, que por la noche se podía tapar con una estera o un trozo de tela. Los mercaderes ricos podían alquilar varias de estas habitaciones juntas, instalándose ellos en una, su guardia en otra y las mercancías más valiosas en una tercera. Pero la mayoría de los viajeros, arrieros, pequeños comerciantes, peregrinos, dormían todos juntos en las salas comunes o directamente en el patio, extendiendo sus esterillas de fieltro en el suelo, igual que en el desierto. A pesar de tener un techo sobre la cabeza, muchas costumbres del sueño del desierto se mantenían aquí. La gente dormía vestida,
tapada con los mismos abrigos de piel de oveja y mantas de camello. El arma seguía poniéndose al alcance de la mano, y la bolsa con dinero y documentos se escondía bajo la almohada o se cosía en los bolsillos interiores de la bata. Incluso teniendo la posibilidad de quitarse las botas, muchos no lo hacían, recordando que en caso de incendio o pelea, habría que saltar y correr sin perder tiempo en preparativos. El sueño en el caravanserrayo era más seguro, pero no menos alerta que bajo el cielo abierto. Por la mañana, la vida en el caravanserrayo empezaba incluso antes del amanecer. Chirriaban los portones, dejando salir a quienes tenían prisa por ponerse en camino. Sonaban los gritos de los arrieros, reuniendo a sus camellos. Empezaban a humear los fogones donde se preparaba el desayuno. Este caos matutino era todo lo contrario a la recogida silenciosa y lenta en el desierto. Aquí había que darse prisa para comprar comida, reponer las reservas de agua, revisar las herraduras de los caballos, acordar con nuevos compañeros de viaje, y todo ello en una multitud donde cada uno corría a lo suyo. Los que habían pasado varias semanas en el desierto a menudo confesaban que el ajetreo del caravanserrayo les cansaba más que las largas travesías por las dunas. Sin embargo, era precisamente en los caravanserrayos donde ocurría aquello para lo que se había ideado toda la ruta de la seda: el intercambio no solo de mercancías, sino también de información. Con el té de la tarde o la torta de la mañana, los mercaderes llegados del oeste contaban los precios de la seda en Samarcanda, los nuevos aranceles en Bujará, los bandidos en los pasos del Tian Shan, y los que venían del este compartían noticias de China. Hablaban del estado de los caminos, de qué mercancías tenían demanda en Dunhuang o Lanzhou. Estas conversaciones no eran menos importantes que la propia mercancía, porque de ellas dependía el éxito de toda la empresa, y el sueño en un lugar así era solo un breve respiro en el flujo ininterrumpido de asuntos y noticias. En invierno, los caravanserrayos estaban abarrotados. Muchos comerciantes preferían esperar a que pasaran las heladas y tormentas más fuertes en el calor y la seguridad relativa de los oasis. En esa época, los patios estaban atestados de fardos y carros. En los establos faltaba sitio para todos los animales, y la gente tenía que dormir amontonada, pegándose unos a otros para darse calor. Pero incluso en esa estrechez existían sus fronteras invisibles. Los mercaderes sogdianos se mantenían juntos, los funcionarios chinos trataban de ocupar un rincón aparte, y los peregrinos indios se reunían alrededor de su maestro espiritual. El caravanserrayo era un crisol de culturas, pero incluso en él, cada uno trataba de conservar un pedacito de su mundo. Pero a veces, ni siquiera los muros del caravanserrayo salvaban. Las crónicas históricas y las notas de viajeros mencionan casos en los que grandes destacamentos de bandidos, confabulados con alguien de la guardia de la ciudad, atacaban los caravanserrayos por la noche, aprovechando que los viajeros se habían relajado y perdido la vigilancia. Tales ataques eran raros, pero especialmente crueles, porque pillaban a la gente por sorpresa en un espacio cerrado de donde no había vía de escape. El recuerdo de estos sucesos obligaba incluso a los caravanbashi, jefes de caravana, más expertos a poner sus propios centinelas en las puertas y en los tejados, sin confiar plenamente en la guardia local. Así, alternando noches bajo el cielo estrellado del desierto y noches en ruidosos y estrechos caravanserrayos, los viajeros cruzaban espacios inmensos, uniendo civilizaciones. Su sueño no era un simple descanso, sino una parte importante de la estrategia de supervivencia, un ritual que ayudaba a conservar las fuerzas, la vigilancia y la propia vida. Cada vez que cerraba los ojos, ya fuera en el círculo de camellos o en el suelo de adobe de una jujra, el hombre hacía una apuesta. Confiaba su vida a la noche, a los centinelas, a los muros
o simplemente al costado caliente de un animal, con la esperanza de poder abrir los ojos de nuevo por la mañana y continuar su camino infinito. Y en esa confianza, tal vez, residía el secreto principal de quienes recorrieron la ruta de la seda hasta el final. La arquitectura de los caravanserrallos estaba supeditada a una tarea principal: la seguridad, por lo que desde fuera recordaban a fortalezas. Altos muros ciegos sin ventanas en la parte inferior, torres angulares macizas y una única entrada fácil de defender. El portón se hacía tan fuerte y reforzado con hierro que era imposible derribarlo con un ariete, y el estrecho pasillo tras él a menudo tenía un recodo para que un jinete no pudiera irrumpir dentro a todo galope. Tal diseño hablaba de las duras realidades de la época mejor que cualquier crónica. El comercio solo prosperaba allí donde la piedra era más fuerte que el acero. Dentro, sin embargo, se abría un mundo completamente distinto. Un espacioso patio cuadrado o rectangular, por cuyo perímetro se extendían galerías porticadas, creando sombra en verano y refugio contra la nieve en invierno. En el centro del patio había obligatoriamente una fuente de agua, un pozo o un house, estanque, alrededor del cual bullía la vida. Aquí abrevaban los animales, lavaban la ropa, hacían las abluciones antes de la oración. El patio se dividía en zonas. Más cerca de las paredes, bajo los techadillos, se colocaban los fardos con mercancía, y el centro a menudo se dejaba libre para que maniobraran carros y camellos, a los que por la noche encerraban en establos cubiertos especiales o dejaban allí mismo si el caravanserrallo estaba abarrotado. Es interesante que la distribución de muchos caravanserrallos preveía una clara división en zonas limpia y sucia. En el segundo piso, al que conducían estrechas escaleras de piedra, se encontraban las habitaciones, hujras, para las personas, pequeñas, modestas, pero aisladas de la vecindad directa con los animales. Abajo, en el primer nivel, se situaban los almacenes, las cuadras y los talleres, donde se podía arreglar un aparejo o herrar un caballo. Esta división vertical permitía a los mercaderes descansar en relativo silencio, mientras abajo continuaba el trabajo con la carga y los animales, que a veces no cesaba hasta la misma mañana. En las tardes de invierno, la vida en el caravanserrallo se concentraba alrededor de los fogones y braseros. A diferencia del desierto, donde el combustible se cuidaba como oro, aquí se podía comprar leña o carbón y permitirse un fuego de verdad. La gente se reunía en grupos, uniéndose no tanto por nacionalidad como por la dirección de su viaje. Los que iban al oeste buscaban compañeros de ruta y noticias de los que acababan de volver de allí. En estas conversaciones nacían tratos, cambiaban rutas, se transmitían cartas y mensajes orales que podían tardar años en llegar al destinatario. El caravanserrallo funcionaba como una gigantesca bolsa de información, donde el pago por una noticia era a menudo simplemente una taza de té caliente o un puñado de frutos secos. Un papel especial lo desempeñaban los encargados de los caravanserrallos. A menudo eran militares retirados o antiguos mercaderes que conocían la cocina del camino desde dentro. No solo cobraban el alojamiento y el forraje para los animales, sino que actuaban como mediadores en disputas, guardianes de objetos olvidados e incluso como una especie de banqueros, aceptando dinero en depósito bajo recibo. Su autoridad dentro de los muros era indiscutible. La palabra del encargado podía abrir o cerrar el portón, permitir o prohibir el comercio en el patio. En algunas regiones, los encargados también respondían de la seguridad del camino en el tramo más cercano, contratando destacamentos locales para patrullar. Pero ni los muros más fiables podían anular del todo las leyes del camino. También aquí, bajo techo,
regían sus reglas no escritas de convivencia. Por ejemplo, se consideraba de mal gusto ocupar sitio junto al fuego demasiado tiempo si otros esperaban turno para cocinar. No se podía hacer mucho ruido después de cierta hora, cuando la mayoría se acostaba antes de una salida temprana. La violación de estas reglas podía llevar a que simplemente no aceptaran a la caravana como compañera de viaje al día siguiente, y en el desierto, la soledad equivalía a la muerte. Así, la ética de comportamiento la formaba la propia necesidad de sobrevivir juntos. A veces, los caravanserrallos se convertían en lugares de parada forzosa y larga, cuando la nieve cerraba los puertos de montaña o empezaba una guerra más adelante. Entonces, se transformaban en pequeños mundos cerrados, donde la gente vivía semanas esperando cambios. En esos periodos, aparecían por allí artistas ambulantes, narradores, curanderos que ofrecían sus servicios a los mercaderes aburridos. Los muros, construidos para proteger, se convertían en escenario para pequeños dramas y comedias sobre los que luego se componían leyendas. Y muchas historias de las 1001 noches bien pudieron nacer precisamente en esas largas tardes de invierno, bajo el repiqueteo de la lluvia o el aullido del viento tras los gruesos muros. Para los animales, el caravanserrallo también era un paraíso. Aquí los alimentaban mejor que en el camino. Les curaban los lomos rosados y las patas magulladas. Les daban la posibilidad de descansar sin los pesados fardos. Los arrieros expertos sabían que un día de descanso en un buen caravanserrallo podía ahorrar 3 días de camino después, porque las fuerzas recuperadas del animal son la velocidad de la caravana. En los grandes complejos había incluso piscinas especiales para bañar camellos y caballos, lo que en condiciones de clima árido era un verdadero lujo. El cuidado del transporte se elevaba aquí a un culto no inferior al cuidado de las personas. Por la mañana, cuando se abrían los portones, el caravanserrallo se vaciaba tan rápido como se llenaba por la tarde. Las caravanas se iban, dejando tras de sí solo ceniza en los fogones, huellas en el suelo polvoriento y el eco de las voces. Pero al atardecer, todo se repetía. Nueva gente, nuevas mercancías, las mismas preguntas de dónde y a dónde, las mismas esperanzas de una noche tranquila. Este ciclo infinito de huéspedes hacía del caravanserrallo, tal vez, el elemento más estable del inestable mundo de la ruta de la seda, un punto que siempre permanecía en su sitio mientras todo lo demás se movía. En el siguiente bloque nos trasladaremos desde la comodidad de los muros de vuelta al frío, a los pasos de montaña del Pamir y del Tian Shan, donde las caravanas se enfrentaban a la altitud, las avalanchas y el aire enrarecido, y descubriremos cómo dormían allí donde hasta respirar era difícil. Es sorprendente cómo una arquitectura creada exclusivamente para fines utilitarios, la protección de mercancías y personas, se transformó en un monumento a la resistencia y el ingenio humanos. Los portales macizos, decorados con complejos ladrillos o mayólicas, no eran simple decoración, sino un signo de la fuerza y riqueza del Estado, capaz de garantizar la seguridad en sus caminos. Al mirar hoy esas entradas majestuosas, es fácil olvidar que tras ellas se ocultaba un mundo de duro trabajo físico, suciedad, olor a estiércol y tensión constante. Romantizamos el pasado, viendo en los caravanserrallos palacios de cuentos orientales, pero para sus habitantes eran, ante todo, estaciones de salvamento en un océano de peligros. Los proyectos arqueológicos y de restauración modernos, apoyados por la UNESCO, intentan conservar no solo las piedras, sino también el espíritu de estos lugares, aunque es una tarea de increíble dificultad. ¿Cómo transmitir la atmósfera del bazar nocturno en Tabriz, donde bajo las bóvedas del antiguo mercado
sigue habiendo comercio, pero ya con mercancías muy distintas. ¿O cómo explicar al visitante de un museo al aire libre en Merv que esa colina de arcilla derretida fue una vez un muro tras el cual se escondían de la ventisca invernal cientos de personas? A menudo es precisamente en el silencio y el vacío de las ruinas donde la imaginación pinta los cuadros más vivos del pasado, reconstruyendo arcos derruidos y encendiendo hogueras imaginarias. El legado de la Ruta de la Seda no son solo los edificios, sino las propias rutas, que como cicatrices o viejos cauces de ríos cortan el paisaje de Eurasia, incluso hoy, cuando por esos caminos corren carreteras de asfalto y vías de tren. La lógica del movimiento sigue siendo la misma, de fuente de agua a fuente de agua, a través de los pasos donde hay menos nieve y los valles donde hay protección contra el viento. Los conductores de los modernos camiones de largo recorrido que cruzan los mismos desiertos y montañas se enfrentan a problemas parecidos. ¿Dónde parar a dormir? ¿Cómo conservar el calor en la cabina? ¿Dónde comer de forma segura? La tecnología ha cambiado, pero la esencia del camino, como espacio de riesgo y superación, sigue siendo la misma. Es interesante observar cómo las viejas tradiciones de hospitalidad, nacidas en los caravanserrallos, brotan en la cultura moderna de los países de Asia Central y Oriente Próximo. La costumbre de ofrecer té al invitado nada más cruzar el umbral, la disposición de las salas de huéspedes comunes donde se sientan en el suelo sobre curpachas, colchones de algodón, el respeto especial al viajero, todos son ecos de aquellos tiempos en los que de si te dejaban pasar la noche, dependía tu vida. El huésped viene de Dios, dicen en Oriente, y esta frase tiene un peso histórico muy concreto, pagado con siglos de caminos difíciles. Esas leyes no escritas resultaron ser más fuertes que los muros de adobe. La Ruta de la Seda, hoy, es también un poderoso símbolo de una globalización que existía mucho antes de la aparición de Internet y los aviones. Las personas que se dormían en los caravanserrallos codo con codo, un chino junto a un persa, un sogdiano junto a un indio, eran los primeros ciudadanos del mundo, que en la práctica aprendían a entenderse sin diccionarios. En sus sueños se mezclaban dioses de distintas religiones y en sus bolsas monedas de diferentes acuñaciones. Esta experiencia de coexistencia pacífica, aunque forzosa, en el espacio cerrado de la pernocta, es hoy más actual que nunca. Nos recuerda que el comercio y el diálogo siempre fueron la mejor manera de superar el miedo a lo ajeno. En nuestros días, el renacimiento del interés por la Ruta de la Seda lleva a la aparición de nuevas formas de turismo, donde la gente no busca la comodidad de los hoteles de 5 estrellas, sino precisamente esa experiencia auténtica. Han aparecido campamentos de yurtas en los desiertos de Uzbekistán y China, donde a los turistas se les ofrece pernoctar como lo hacían los antepasados, sobre fieltro, bajo las estrellas, escuchando canciones junto a la hoguera. Por supuesto, es solo una estilización. Los caravaneros modernos tienen sacos de dormir calientes, navegadores, GPS y coches de apoyo. Pero incluso ese juego permite tocar por un instante aquella gran quietud del desierto que antaño fue la única compañera del mercader. Para terminar este bloque, quiero decir que la historia de las caravanas no es solo la historia de mercancías, seda y especias. Es ante todo la historia de personas que cada noche realizaban una pequeña hazaña. Se acostaban a dormir en la incertidumbre, confiando su vida a unos muros frágiles o al calor de una hoguera, para volver a levantarse por la mañana y dar un paso más hacia el oeste o hacia el este. Su sueño fue el combustible para el movimiento de la civilización, y en los siguientes capítulos veremos cómo ese impulso de movimiento empujaba a la gente aún más lejos,
a los abrazos helados de los pasos de alta montaña, donde cada respiración se ganaba con lucha y el sueño podía volverse eterno. La industria turística moderna comprendió rápidamente que se pueden vender no solo monumentos arquitectónicos, sino la atmósfera misma del camino. Por Uzbekistán y Kazajistán se han diseñado rutas donde los turistas cambian los cómodos autobuses por camellos, pasan la noche en campamentos de yurtas donde sirven plov en auténticos calderos y por la tarde, al son del dutar, cuentan leyendas sobre mercaderes y bandidos. Por supuesto, es una teatralización. Los camellos van por sendas estrictamente marcadas, las yurtas tienen electricidad y al lado siempre hay un bloque sanitario con ducha. Pero incluso en esta estilización se vislumbra la añoranza de un mundo sencillo y comprensible, donde el valor de la pernocta no se medía por estrellas en un ranking, sino simplemente por la presencia de un techo y calor. Es interesante observar cómo ha cambiado el propio concepto de pernocta en las rutas turísticas a lo largo de la antigua Ruta de la Seda. En Samarcanda y Bujará, los viejos caravanserrallos se han convertido en hoteles boutique, donde por miles de dólares se puede pasar la noche en la misma jujra donde antaño dormían los comerciantes sobre fieltro. Ahora, en lugar de fieltro, hay alfombras antiguas. En lugar de abrigo de piel, aire acondicionado. En lugar de centinelas, una cerradura electrónica, pero los muros son los mismos. Y si se agudiza el oído por la noche, casi se puede oír el chirrido de los carros y el lejano tintineo de las campanillas, aunque lo más probable es que sea simplemente el ruido de los coches tras la ventana. Los turistas pagan por la ilusión de la inmersión, y eso también es una especie de legado. Igual que los mercaderes del pasado, el viajero moderno compra el derecho a un sueño seguro en un lugar extraño. Paralelamente al turismo comercial, se desarrolla otra dirección: el interés arqueológico y científico por cómo vivía realmente la gente en la Ruta de la Seda. Las expediciones excavan las ruinas de caravanserrallos, investigan los restos de fogones, estudian los restos óseos de camellos y caballos intentando reconstruir la dieta, los métodos de curación de los animales, las rutas e incluso los horarios de movimiento. La arqueología del sueño es una disciplina joven, pero ya da resultados interesantes. El análisis de ADN en tejidos antiguos muestra de dónde eran los viajeros, y el estudio del desgaste de los esqueletos habla de una falta crónica de sueño y de una tensión física constante. La historia deja de ser un conjunto de bonitas leyendas y se convierte en la historia de cuerpos concretos, de dolor y cansancio concretos. Es curioso que en los países de Asia Central existe también un proceso inverso. Los habitantes locales, cuyos antepasados atendieron caravanas durante siglos, se convierten ellos mismos en turistas en su propia tierra. Los jóvenes habitantes de Bujará o Jiva confiesan a menudo que visitaron por primera vez los monumentos antiguos de su ciudad solo después de que los incluyeran en la lista de la UNESCO y empezaran a llegar extranjeros. La globalización provocó un efecto extraño. Para ver el valor del propio pasado, hacía falta que primero lo valoraran los de fuera. Y ahora, el escolar uzbeco o tayiko escucha al guía contar cómo sus bisabuelos dormían sobre fieltro, con el mismo asombro con el que un turista europeo se entera de la vida de los caballeros medievales. La Ruta de la Seda hoy es también una gran metáfora geopolítica. La iniciativa china, la Franja y la Ruta, apela directamente a la memoria histórica de las caravanas comerciales, proponiendo una nueva versión de la conectividad de los continentes. Ferrocarriles, autopistas, cables de fibra óptica se tienden por los mismos corredores por donde antaño iban los camellos, y a los políticos les gusta hablar del renacimiento de la Gran Ruta. Pero si somos sinceros, los flujos de carga modernos
se parecen poco a aquellas lentas caravanas. Ahora nadie se detiene para encender una hoguera y pernoctar bajo las estrellas. La velocidad mató el ritual, y tal vez por eso los turistas se sienten tan atraídos por su imitación. Intuyen que han perdido algo importante. En los programas educativos de muchos países de la región se han introducido cursos dedicados a la historia de la Ruta de la Seda, y es interesante ver qué acento se pone en ellos. En China les gusta subrayar la aportación tecnológica, la invención de la pólvora, el papel, la brújula, que se difundieron por el mundo precisamente por estos caminos. En Irán y Uzbekistán, el acento está en el intercambio cultural, en cómo el encuentro de las tradiciones persa, túrquica y china engendró formas únicas de arte y arquitectura. Y en Rusia, en los últimos años, intentan inscribir los ramales septentrionales de la ruta a través del Volga y Siberia en el cuadro general, demostrando que el Gran Camino no pasaba solo por desiertos calurosos. Cada país busca en este legado la confirmación de su importancia, y el sueño del caravanero se convierte en campo de competencia cultural y política. Pero hay otro lado. Cientos de miles de migrantes modernos que viajan para trabajar de Tayikistán y Uzbekistán a Rusia, de China a Kazajistán, repiten la misma lógica de movimiento que los antiguos comerciantes. Pernoctan igual en hoteles de carretera, duermen en vagones de tren y cabinas de camiones, ahorran dinero igual y temen a los bandidos, ahora policías corruptos y estafadores. Su camino está menos romantizado. Sobre ellos no escriben en los folletos turísticos, pero son ellos la continuación viva de aquella tradición en la que el sueño en el camino no era una aventura, sino una necesidad forzosa. Y si lo pensamos, el legado de la Ruta de la Seda no son solo los museos y los caravanserrallos, sino también esos innumerables trenes, autobuses y albergues donde la gente se duerme con un solo pensamiento: ¿cuándo podré volver a casa? Para terminar este bloque, se puede decir que el sueño en la Ruta de la Seda no acabó con la última caravana, simplemente cambió de forma. Ahora es una noche en el vagón del tren Tashkent, Moscú. Es una cabezada en la sala de espera del aeropuerto de Alma-Ata. Es el breve descanso de un camionero en un aparcamiento en algún lugar entre Urumqi y Kashgar. El camino sigue exigiendo sacrificios y el sueño es uno de ellos. En la siguiente parte, iremos allí donde el camino se vuelve casi imposible, a los pasos de alta montaña, donde cada respiración cuenta y el sueño puede ser el último. La preparación para la pernocta en la montaña comenzaba mucho antes del ocaso, porque con la llegada del crepúsculo la temperatura caía al instante y el viento arreciaba hasta volverse huracanado. A diferencia del desierto, donde uno podía refugiarse tras el cuerpo de un camello, aquí los propios animales necesitaban protección. Intentaban meterlos en huecos naturales de las rocas o tras muros levantados con piedras por viajeros anteriores. Si no había refugio, ponían a los camellos muy juntos y colocaban a las personas entre ellos, cubriéndolos por encima con mantas de fieltro, creando una especie de sándwich en el que el calor se conservaba solo gracias a la estrechez. Pero ni siquiera esa medida salvaba siempre. Las rondas matutinas a menudo revelaban animales muertos de frío estando de pie. El enemigo más terrible en los pasos era el mal de montaña, que sufrían tanto personas como animales. El sueño en altura se volvía peligroso. En posición horizontal, el edema pulmonar se desarrollaba más rápido, por lo que muchos caravaneros preferían dormir semisentados, apoyados en los fardos. La respiración durante el sueño era pesada, entrecortada, a menudo acompañada de gemidos que se fundían con el aullido del viento en una sinfonía espeluznante. Los guías expertos despertaban periódicamente a la gente, obligándoles a hacer varias inspiraciones profundas
o a beber agua caliente para reactivar la sangre. Aquí el sueño no era un derecho, era un privilegio de quienes tenían el corazón fuerte. El fuego en la alta montaña era un lujo casi inaccesible. No crecían árboles, y el estiércol seco que traían consigo ardía mal por la falta de oxígeno. A menudo había que contentarse con comida cruda o pan seco remojado en agua helada, lo cual no añadía calor al organismo. La falta de una cena caliente hacía la noche especialmente tortuosa, pues sin una fuente interna de calor, ningún abrigo de piel podía calentar del todo. En tales condiciones, la gente dormía amontonada, sin distinción de rangos ni estamentos. El mercader calentaba la espalda del arriero y el arriero los pies del guardia. La desgracia común igualaba a todos con más fuerza que cualquier doctrina filosófica. Los sonidos nocturnos en las montañas diferían de los del desierto. Aquí reinaba el estruendo. Periódicamente se desprendían rocas, crujía el hielo de los glaciares y las avalanchas bajaban con un retumbo sordo, parecido a un trueno lejano. El eco en los desfiladeros amplificaba muchas veces cualquier sonido, creando la ilusión de que las montañas hablaban. Los caravaneros supersticiosos creían que eran las voces de los espíritus de la montaña exigiendo tributo. Y antes de dormir, dejaban sobre las piedras trozos de pan o tela, esperando comprarse una noche tranquila. Para los viajeros europeos, estos sonidos eran una fuente de tensión constante que no les dejaba relajarse ni un minuto. En los pasos existían también estaciones de salvamento especiales, cabañas de piedras sin ventanas, construidas por gobernantes locales o mercaderes ricos por caridad. Dentro estaba oscuro, sucio y estrecho, pero al menos no soplaba el viento. El suelo de tales refugios estaba cubierto por una capa de paja y estiércol acumulada durante décadas, pero los viajeros cansados caían sobre ella como sobre un edredón de plumas. Sin embargo, también aquí había peligro. El humo del hogar, que no tenía por dónde salir, carcomía los ojos y los pulmones, añadiendo tormento a una respiración ya de por sí difícil. A menudo la elección era o congelarse al aire libre o asfixiarse en el calor. La mañana en la montaña no traía alivio, sino una nueva inquietud. Había que descender por senderos helados que durante la noche se volvían aún más resbaladizos. Personas soñolientas y entumecidas ataban con dificultad los nudos y ensillaban a los animales. Los camellos, sintiendo el peligro, bramaban y se negaban a levantarse. Había que levantarlos a gritos y golpes. Este conflicto matutino entre el hombre y el animal, representado al borde del abismo, era tal vez la escena más dramática de la vida de la caravana. Pero precisamente tras superar los pasos, cuando la caravana descendía por fin a los verdes valles de Ferganá o Cachemira, el sueño adquiría una calidad completamente distinta. La primera noche abajo, al calor y con una cantidad normal de oxígeno, la gente dormía como troncos, a veces 12 o 14 horas seguidas, recuperando lo perdido durante semanas de camino. Ese sueño embriagado era la recompensa por el miedo y el frío vividos, y los habitantes locales lo sabían. No conviene despertar a un caravanero que ha bajado de las montañas hasta que él mismo abra los ojos. Su alma necesita tiempo para volver al cuerpo. Las grandes ciudades nudo, en los oasis de Asia Central, en las costas de Irán e India, hacia la época medieval, ya tenían barrios enteros adaptados precisamente para las caravanas en tránsito. Almacenes, aduanas, caravanserrallos junto a los mercados. Aquí, a diferencia de las solitarias posadas del desierto, la noche se llenaba de otros sonidos. El chirrido de los portones de los muelles, el golpe de los barriles contra las losas de piedra, las voces de los estibadores acarreando fardos llegados desde China
o Ferganá, el sueño se volvía más corto y más inquieto. Había que darse prisa en tramitar los aranceles, revisar los precintos de los fardos, acordar con los armadores, y muchos mercaderes se dormían ya bien entrada la noche, directamente sobre sus alfombras en un rincón del almacén, sin apartarse de la mercancía. La ciudad daba techo, pero no daba aquella profunda oscuridad y silencio a la que se habían acostumbrado bajo las estrellas de Taclamacán. Los caravanserrallos en estas ciudades se diferenciaban de los que estaban en los oasis del desierto. Se apretaban más a las filas comerciales, a los almacenes, al puerto, convirtiéndose en parte de un mecanismo único de movimiento de mercancías. En sus patios por las tardes se oía no solo la conversación de los caravaneros, sino también las discusiones contenidas de los armadores, las negociaciones con los recaudadores de aduanas, la lectura de documentos en distintas lenguas. Dormía aquí la misma multitud políglota que en el interior del continente, pero a las voces nocturnas del desierto se añadía un nuevo fondo: el olor a sal, algas y brea del que se impregnaba el aire de los barrios portuarios. Para quienes llegaban de las regiones áridas de Asia Central, esa humedad parecía casi un milagro, pero por la noche traía un nuevo problema. El aliento húmedo y fresco del mar calaba no menos que la helada seca del desierto. El sueño en el caravanserrallo portuario se volvía de transición. El cuerpo aún recordaba el ritmo del desierto y las montañas, y alrededor ya regían las leyes del comercio marítimo. Los mercaderes, por costumbre, extendían alfombras de fieltro, se cubrían con abrigos de piel de oveja y mantas de camello, aunque los habitantes locales a veces miraban esto con una leve sonrisa, ofreciendo finas colchas de algodón, más habituales para el clima cálido. Pero las costumbres del camino resultaban ser más fuertes. El hombre acostumbrado a dormirse con el turbante en la cabeza y con el cuchillo o el sable a mano, rara vez se separaba de ese ritual, incluso en la ciudad, donde las paredes no eran dunas, sino mampostería de piedra. Así, en una misma estancia convivían distintas culturas de pernocta: la nómada, la urbana, la marítima. El ramal marítimo de la Ruta de la Seda, del que hablan las crónicas del Océano Índico y de China, añadía a esta historia otro tipo de noche: las noches en los barcos. En los puertos del sur y el sureste de Asia, en las costas de China y de la península arábiga, las cargas se transbordaban de los camellos a navíos de múltiples mástiles, y los mercaderes tenían que cambiar no solo el entorno, sino la propia mecánica del sueño. En lugar de arena inmóvil, el balanceo; en lugar del círculo de camellos, la bodega estrecha o el espacio entre cubiertas, donde los durmientes yacían en filas sobre esteras, entre fardos de telas, especias y cerámica. De noche, el barco se convertía en un nuevo caravanserrallo, solo que sus paredes eran de madera, y el suelo, vivo y móvil. El sueño en la bodega se diferenciaba del sueño en tierra, ante todo en que el cuerpo nunca yacía en completa inmovilidad. El barco respiraba, se mecía, crujía, y ese movimiento se transmitía a los durmientes. Los contemporáneos describían cómo en la penumbra entre vigas y fardos se oía un rumor suave, una mezcla de ronquidos, susurros de oraciones, crujido de aparejos y chapoteo del agua contra el casco, creando una extraña nana a la que con el tiempo se acostumbraba hasta el corazón más inquieto. Los mercaderes dormían, igual que en el desierto, vestidos, a menudo sin quitarse el calzado, y las cosas de valor y los documentos los tenían o bien en el cinto, o bien bajo la cabeza, convirtiendo el fardo de mercancía en almohada y caja fuerte a la vez. Aquí ya no había muro vivo de camellos, pero había bordas gruesas,
y la esperanza en la habilidad del capitán para leer las estrellas y los vientos. A diferencia de las noches del desierto, donde los enemigos principales eran el frío, los bandidos y las tormentas de arena, en el mar los mercaderes aprendían a dormir bajo la amenaza de la tormenta. Los vientos monzónicos en el Océano Índico determinaban la estacionalidad de las navegaciones, y quienes llegaban tarde al puerto se arriesgaban a pasar largas semanas de balanceo, cuando el sueño se convertía en una sucesión de breves desvanecimientos entre ataques de mareo. Las crónicas señalan que muchos comerciantes trataban de organizar la ruta de tal modo que cruzaran el desierto y las montañas precisamente en la estación fría y llegaran a los puertos a tiempo para el comienzo de los vientos favorables, compaginando el horario de sueño con el horario de la naturaleza. Así, la vieja ciencia del camino incluía también tablas climáticas, observaciones del cielo y la simple memoria humana sobre cómo es más fácil dormirse, con frío o con balanceo. Es interesante que en los documentos conservados, desde recibos y contratos hasta notas de viaje halladas, entre otros lugares, en los archivos de Dunhuang y otras ciudades en el trazado de la ruta de la seda, se encuentran regularmente menciones sobre paradas, estancias y tiempo de descanso. Allí donde hoy en un mapa de carreteras escriben hotel o aparcamiento, los antiguos mercaderes anotaban caravanserrayo, oasis, casa segura junto a tal puente, muelle. Estas líneas secas, nos quedamos a pasar la noche, esperamos viento favorable, dimos descanso a los animales, en realidad ocultan mundos enteros de sueño, hogueras de saxaul, estrechas cabañas de montaña, ruidosos patios urbanos, cubiertas oscilantes. Los investigadores prestan cada vez más atención a estos detalles cotidianos como clave para entender cómo la gente vivía el camino con el cuerpo, y no solo con dinero y contratos. Si miramos toda la ruta de la seda como una larga cadena de pernoctas, resulta un cuadro asombroso. Desde las estrellas heladas sobre Taclamacán hasta el calor húmedo de las ciudades portuarias, desde los caravanserrayos quemados por el sol hasta las oscuras bodegas de los barcos. En cada uno de estos lugares, el hombre intentaba organizarse una pequeña isla de seguridad, colocar las cosas de cierta manera, taparse con la misma manta, repetir un gesto familiar antes de dormir. Estos rituales eran comunes a nómadas, agricultores, marineros, mercaderes y peregrinos, y precisamente a través de ellos, las distintas culturas aprendían a entenderse. La invitación a compartir hoguera o colchón en un caravanserrayo significaba más que 100 palabras educadas. La noche se convertía en el lenguaje universal del camino, y tal vez el pensamiento más silencioso que atraviesa los siglos desde las campanillas de los camellos hasta los trenes y aviones modernos consiste en que cada viajero, en algún momento, se encontraba en la situación del espectador de este vídeo. Se acostaba, escuchaba los sonidos lejanos del viento, del mar, de la ciudad, y pensaba en si llegaría vivo a la mañana y a dónde le llevaría el siguiente día de camino. Ahora, al dormirse en su habitación, la persona no oye el tintineo de campanillas, sino el ruido de la técnica o de la ciudad, pero la esencia no cambia. El sueño sigue siendo un fino puente entre el camino recorrido y lo que aún está por delante, y al imaginar el círculo de camellos en el desierto invernal de Taclamacán, la estrecha cabaña de montaña y la bodega oscilante del barco, se puede sentir que la propia noche es solo una línea en la enorme historia de siglos sobre cómo la gente aprendía a dormir en los lugares más diversos y aún así seguir adelante. Es interesante que el fin de la era de las caravanas no significara el fin del movimiento mismo.
En lugar de camellos, llegaron trenes, automóviles, aviones, pero la esencia siguió siendo la misma. La gente sigue cruzando los mismos espacios geográficos, solo que ahora lleva horas en vez de meses. Sin embargo, cambió algo fundamental. El sueño dejó de ser una parte orgánica del camino. En el tren, Moscú, Pekín, el pasajero puede dormir todo el trayecto en su compartimento, casi sin sentir la realidad de la distancia que antaño exigía a sus antepasados, meses de vigilancia y miles de pequeñas decisiones sobre dónde y cómo acostarse por la noche. El sueño se convirtió en confort, no en necesidad y riesgo. Esta transición del sueño como parte de la supervivencia al sueño como parte del servicio es quizá uno de los cambios más imperceptibles, pero profundos en la historia humana. El patrimonio cultural de la Ruta de la Seda intentan conservarlo hoy muchas organizaciones, desde la UNESCO hasta los institutos nacionales de los países de Asia Central. En la lista del patrimonio mundial figuran decenas de caravanserrallos, ciudades antiguas, fragmentos de caminos, y cada uno de estos objetos es un testigo mudo de miles de noches pasadas allí por los viajeros. Pero, ¿cómo conservar no la piedra, sino lo que ocurría dentro de esa piedra? ¿Cómo transmitir la sensación de la noche, cuando tras el muro aullaba el viento y dentro de la sala en penumbra yacía gente envuelta en abrigos de piel, cada uno cargando su historia, su miedo, su esperanza? Los museos y las reconstrucciones pueden mostrar objetos, alfombras de fieltro, teteras de cobre, sillas de montar viejas, pero no pueden reproducir el olor del humo de Saxaul, la pesadez del cansancio tras 10 horas de marcha, ni ese silencio especial que llega cuando la caravana se detiene y la gente por fin se acuesta. Los investigadores modernos recurren cada vez más al patrimonio inmaterial, tradiciones orales, canciones, rituales que acompañaban la vida en el camino. En Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán y otros países de la región se graban los recuerdos de los últimos descendientes de caravaneros que aún conocieron los tiempos en que sus abuelos guiaban camellos. Estos relatos están llenos de detalles sobre cómo preparaban la pernocta, qué oraciones rezaban antes de dormir, cómo repartían las guardias junto al fuego. Poco a poco, se va formando una historia oral del sueño que complementa los hallazgos arqueológicos y las fuentes escritas. Y resulta que el sueño no era una simple pausa en el camino, sino un mundo entero con sus reglas, supersticiones, canciones e incluso humor. Paralelamente a la investigación científica, se desarrolla también el intento de revivir esta tradición a través del turismo. Las compañías turísticas ofrecen pernoctas en yurtas en desiertos y estepas, cenas de caravana estilizadas junto a la hoguera, incluso travesías cortas en camello, con parada nocturna en condiciones lo más parecidas posible a las históricas. Por supuesto, es teatro. El turista moderno siempre sabe que en caso de necesidad lo recogerá un coche de apoyo que tiene teléfono satelital y botiquín. Pero incluso este juego con el pasado aporta algo importante. Devuelve a la persona la sensación de vulnerabilidad, de dependencia de la naturaleza. Ese mismo sentimiento que experimentaban los caravaneros al dormirse bajo las estrellas. Y muchos confiesan que precisamente esa noche en el desierto, tumbados sobre el fieltro escuchando el viento, se convierte en la impresión más fuerte de todo el viaje, más fuerte que cualquier palacio o mezquita. Hay en esta historia también una triste ironía. Lo que antaño fue una necesidad forzosa se ha convertido en entretenimiento caro. Los mercaderes pagaban por una pernocta segura en el caravanserrallo con monedas de cobre,
y ahora los turistas pagan cientos de dólares por una imitación del peligro. Pero tal vez sea en esta lógica invertida donde se manifiesta el valor de lo perdido. Empezamos a entender de qué nos hemos privado solo cuando se convierte en rareza. El hombre moderno, inmerso en un mundo de luz artificial, climatización y conexión constante, añora aquella sencillez en la que los límites del día y la noche eran claros, cuando el sueño llegaba de forma natural, por cansancio, y no por una pastilla de melatonina. Es interesante que en los países por los que pasaba la ruta de la seda, aún sigan vivas algunas tradiciones directamente ligadas a la cultura de caravana. La costumbre de extender en el suelo curpachas, colchones de algodón, y dormir no en camas, sino en el suelo o en plataformas bajas. La tradición de quitarse el calzado antes de entrar en el espacio habitable. El ritual del té vespertino que marca la frontera entre el día y la noche. Todos son ecos de aquel tiempo en que la casa no era un edificio, sino un círculo de luz junto a la hoguera. Incluso en los apartamentos modernos de Tashkent o de Alma-Ata se pueden encontrar familias que por la noche extienden en el suelo colchones finos y por la mañana los recogen, convirtiendo la habitación de nuevo en espacio diurno. Esta movilidad del sueño, procedente de la tradición nómada y caravanera, se conserva a pesar de la urbanización, volviendo al principio de nuestro relato, a las noches invernales en Taklamakan, al círculo de camellos, a las alfombras de fieltro y los turbantes enrollados en la cara. Se puede decir que esta historia terminó no porque la gente dejara de viajar, sino porque cambió la propia naturaleza del camino. El camino ya no exige del viajero una inmersión total, no dicta el ritmo de sueño y vigilia. Se ha convertido en un fondo que se puede dormir o pasar por alto en el teléfono. Y tal vez el principal legado de la Ruta de la Seda sea el recordatorio de que antaño el camino no era un medio, sino un sentido, y el sueño en él no era una pausa, sino parte de la propia vida. Para quienes ven este vídeo preparándose para dormir, las caravanas de Taklamakan pueden convertirse en algo parecido a una nana del pasado. Imaginen que no están en su cama, sino sobre fieltro entre camellos, que sobre ustedes no hay un techo, sino un cielo estrellado sin fondo, que cerca respiran personas que hablan lenguas desconocidas, pero están unidas a ustedes por el mismo camino. Esta imagen puede ayudar a dormirse, porque devuelve al sueño su antigua sencillez. Cerrar los ojos no por aburrimiento, sino por cansancio. Confiarse a la noche no por costumbre, sino por necesidad. Y despertar por la mañana no por el despertador, sino porque el sol ha tocado la cara y el camino vuelve a llamar hacia adelante. Buenas noches. Que su sueño sea tan profundo como el del caravanero que llega al oasis tras una semana en el desierto, y tan ligero como el viento matutino sobre las dunas de Taklamakan.